Bueno, ahora vamos a continuar con un conversatorio basado en 5 preguntas de reflexión. Las estudiantes invitadas son 3, una niña que va en representación de preescolar y primaria, otra que va en representación de los estudiantes de grado sexto a grado noveno y una estudiante de los grados superiores. A continuación voy a presentarles a estas niñas que van a participar en este conversatorio. Bueno, tenemos a Isabela Navarro Morelos, quien participa en representación de los niños de preescolar y primaria. Es la actual consejera estudiantil de los grados quinto. Se caracteriza por ser carismática, responsable, educada y muy amable. La otra niña que va a participar en el conversatorio es Renata Victoria Verdecia Rodríguez. Participa en representación de los grados séptimo, sexto, octavo y noveno. Actualmente es la representante del grupo 8-1. Renata Victoria Verdecia tiene 13 años de edad, pertenece al grupo del proyecto Líder en Mí, nació en Venezuela, actualmente es una estudiante que se destaca por su liderazgo en la institución educativa Fe y Alegría Las Américas de Cartagena. Es una joven que siempre ha tenido grandes ideales y metas firmes para alcanzar un futuro mejor. Le interesa el bien común de sus compañeros y le gusta trabajar en el contexto de la armonía social. La otra participante es la joven Cris Cuendis Ruiz Garzón. Es una joven de 16 años, nacida en Cartagena y formada desde siempre en la comunidad educativa de Fe y Alegría Las Américas. Se ha caracterizado por resaltar académicamente por su larga trayectoria de participación estudiantil en eventos de carácter distrital. Siempre se ha caracterizado por el esfuerzo, las ganas de sacar adelante a sus compañeros mediante estrategias de apoyo. Ha participado en muchos eventos institucionales. Actualmente asume el cargo de personera estudiantil con mucho liderazgo y determinación, velando siempre por defender los derechos y los deberes de los estudiantes de Fe y Alegría Las Américas. Entonces, la dinámica es que se van a ir leyendo las preguntas y a cada una de estas niñas se les va a dar la participación para que ellas expresen sus ideas en torno a esta reflexión que hoy estamos haciendo. El profesor Carlos Lovera nos va a colaborar en el conversatorio. Vamos entonces con la primera pregunta. Aló, ahí me escuchan. Sí. Bueno, muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a disertar, vamos a charlar, comentar sobre este hecho histórico, este suceso denominado el 20 de julio de 1810. Queda claro que no hubo tal independencia, sino que 10 años después, 1819, se concreta en la batalla de Boyacá. Ahí sí logramos la independencia absoluta de la corona española. Pero fíjense, en las tropas patriotas hubo ayuda de tropas de militares ingleses. ¿Qué hacían militares ingleses? ¿Cuál era su interés en participar en una guerra que a ellos no les competía? Sí, ¿qué hago yo como colombiano? Luchar por la Revolución Francesa. ¿De qué hacían los ingleses acá? Eso se evidenció ahí, me vi por completo
en Caracol, creo que fue Bolívar, la serie de Bolívar, interesante, todo el marco del contexto sociocultural que se vivió en esa época. Ahí estaban los ingleses, que los ingleses estaban interesados en que desterrar aquí a España y ellos ingresar como potencia para el logro de la obtención de las materias primas que aquí se exportaban. Bien, yo quiero que ustedes comenten sobre el contexto histórico de este hecho en cuanto a las causas de lo que pasó, sí que motivó este suceso llamado el 20 de julio de 1810. ¿Cómo ustedes perciben? Reflexión, sí, desde el punto de vista crítico, la causa de lo que era Colombia, la Nueva Granada en esos momentos. Tienen la palabra. ¿Cuáles fueron las causas, consecuencias? ¿La saben? Palabra. Muy buenos días, mi nombre es Isabela Navarro Morelo, vengo el representante de primaria y estas fueron las causas. Escasez de alimento, saqueo y muerte de indígenas. Consecuencias. Los africanos fueron esclavizados. Bien, sí, esa entre otras las causas de una sociedad desigual de esa época. Ya llega un momento en que el pueblo no aguanta más. Hay otra causa. Bueno, escuchemos. Yo quiero que hagan una reflexión en torno a esas causas. La miren desde una visión general. Tienen la palabra. Hola, Cris, ¿cómo estás? Un cordial saludo a toda la audiencia. Respecto a la pregunta, para mí es evidente que las causas que provocaron todo ese revuelo de la independencia, ese proceso, entre comillas, independencia, fueron los abusos inhumanos por parte del yugo español hacia los criollos y los que de cierta manera ya hacían parte de Colombia, los colonizadores en ese entonces. Además de una de las causas que se dio fue por la opresión a la libertad, la cantidad de injusticias, la desigualdad social tan grande que se vivía en ese entonces y que aún es vigente en Colombia, y los saqueos de los recursos propios de Colombia como que provocaron un rechazo y una resistencia por parte de los pobladores de Colombia, que posteriormente fue lo que se convirtió en ese grito de independencia, que consiguientemente dejó unas consecuencias bastante graves y atroces, como que fueron los desórdenes y un sinnúmero de muertes innecesarias. Aparte de ese grito de independencia, no hubo como que un proceso armonioso ni de reconstrucción después de 9 años. Fue que realmente se vivió la independencia completa o real. Y aparte de eso, intentaron saquear o más bien reconquistar a Colombia. En ese sentido, nos podemos dar cuenta de que Colombia en ese entonces estuvo en un estado de vulnerabilidad bastante grande, que fue consecuencia de todo ese proceso atroz que se vivió el 20 de julio de 1810. Sí, ahí tú destacas algo importante, Cris. Reconquista. Fíjense que a lo que la reacción de la corona española ante este movimiento de libertad, de independencia, conato, chispa de este estallido a nivel de los criollos, porque no hubo un estallido social
muy bien lo que significa un estallido social, que participen todos los actores sociales que ustedes han mencionado, esclavizados, indígenas, maltratados, violados, etcétera, etcétera. Era una sociedad desigual. Es que parece que la historia de Colombia no hubiera cambiado nada. Hoy seguimos en condiciones, en contextos de diferentes condiciones prácticamente iguales, parecidas. Entonces, hubo un proceso de reconquista del régimen del terror de Pablo Murillo, porque esta teta de materias primas que tenía España de estas colonias no la iba a soltar así por así. Es que en esa época también las potencias inglesas, holandesas, francesas, alemanas se disputaban el control de los mercados. ¿Y cuál era el control de los mercados? Materias primas, oro. Y Colombia, su economía, por muchos años, y hoy quizás de los productos importantes de exportación son materias primas, minerales y productos agrícolas. Es un país en desarrollo. Entonces, ese punto hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces, realmente se justificaba una chispa, un conato de independencia ante esta realidad. Tienen la palabra. Buenos días. Buenos días. Principales consecuencias, pues, eran los acontecimientos de la época de la conquista. Los pueblos indígenas sufrieron por falta de preparación para resistir a las pandemias europeas, sufrieron de escasez de alimentos, había saqueo y unas terribles condiciones de vida, e inclusive genocidio contra esos pueblos indígenas por parte de la mano española. También sufrieron de violencia y alto costo de impuestos. Y las siguientes causas son: la independencia de Estados Unidos, que fue proclamada en 1776. Los habitantes norteamericanos se rebelaron contra la Gran Bretaña y eso sirvió de modelo para que la Gran Granada también buscara su libertad. La rebelión de los comuneros y la protección de los esclavos negros. Ellos protestaron contra la corona española por la alta subida de impuestos de los tabacos y fueron fusilados. La influencia de las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa. Esto ocurrió en 1789, especialmente que era la libertad, la igualdad ante la ley y la fraternidad y entre los europeos. La independencia de Chile en 1804, las guerras napoleónicas en 1808, donde fueron la invasión de España, el descontento entre los habitantes y rivalidad entre peninsulares y criollos. Los pueblos levantados en Sudamérica, que eran liderados por Simón Bolívar, que libraron batallas independentistas, que fue como la independencia de Ecuador y la independencia de Venezuela. Y también la Nueva Granada levantó sus armas y luchó por su libertad. En cuanto a las consecuencias, las principales consecuencias, podemos decir que la independencia no existió, la comunidad social, no se tenía claro la organización social para ejercer su autonomía política, y esto lo desencadenó ejercer entre los democratas liderado una guerra por Antonio Nariño y los federalistas por se dio la anarquía, guerras internas y polarización entre la sociedad civil, lo cual debilitó el proceso independentista, dándose intentos de reconquista española. Tuvo lugar la denominada época del terror, que fue de 1815 a 1819, que también se dio la caída de Cartagena hasta la batalla de Boyacá, ejecutándose más de 300 personas por tropas. La supresión de los títulos de la nobleza, la abolición de la esclavitud y fin del monopolio comercial.
que fue el establecimiento del libre comercio. Hubo la unión de Nueva Granada con Venezuela y Ecuador por Bolívar y formación de la Gran Colombia, la muerte de 100.000 personas por la lucha, hambruna, escasez y saqueo, y la guerra de los 1000 días. Podemos decir que sí valió la pena este paso de querer lograr su independencia por querer la libertad, la igualdad y organización social. Gracias. Bien, realmente sí, se justifica un proceso de independencia ante esta realidad de problemática social que vivió Colombia, la Nueva Granada, en esos tiempos, en esos siglos. Hay que destacar algo muy importante. En este proceso de independencia de Colombia se conjugan causas internas y unas causas externas, como su compañera lo mencionó. La independencia, el proceso de independencia de Norteamérica, la Revolución Francesa y el movimiento cultural de la Ilustración. La Revolución Francesa, la Declaración de los Derechos del Ciudadano. La Ilustración, la razón, el mirar la vida desde otra óptica, el mirar una visión histórica diferente. Eso lo trajo el movimiento cultural de la Ilustración, ilustrados, ya, es donde prima sobre todo la razón, el argumento, el discurso, ya, y en donde sustentaban que los valores de libertad, de fraternidad, de justicia, de paz, podríamos hablar de paz, eran fundamentales en la organización jurídico, política y social de una nación. Una pregunta final para todas. Me agrada la participación de esta niña. Fíjense, aquí 3 niñas, o sea, el poder femenino en este conversatorio. Para todas. Con esto finalizamos el conversatorio. ¿De qué te quieres independizar a nivel personal y de qué quieres independizar a Colombia, la Colombia actual? A nivel personal, ¿de qué te quieres independizar? Y de tu país, a nivel general de tu país, de la realidad y el conocimiento que tú tengas de esta realidad. Yo siempre soy del concepto, y eso estoy muy seguro de eso, que un estudiante que desconozca la realidad que vive es un estudiante vacío, es un estudiante simplemente lleno de contenidos, de conceptos. Es la realidad, el contexto, lo que hace la esencia de un estudiante y que pueda relacionar sus contenidos con lo que está viviendo. Entonces, ¿de qué quieres independizarte a nivel personal? ¿Y de qué quieres independizar a Colombia en general? Espero la participación de todas y con esto finalizamos el conversatorio. Tienes la palabra. Muy bien, Cris. Bueno, a nivel personal, me gustaría independizarme de las redes sociales. Digamos que actualmente los jóvenes tenemos una percepción errada a lo que sería el funcionamiento de las redes sociales en realidad. Actualmente estas plataformas de comunicación y no solo, también podemos meter en redes sociales a la televisión todas estas noticias amarillistas. ¿Y por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque en sí las redes sociales y todo este entorno de medios de comunicación han sido canales que de cierta manera nos han distorsionado de la realidad. Aunque hay que rescatar que en estos últimos días, en estos últimos periodos, las redes sociales se han vuelto como un testigo más de la realidad, pero de una manera un poquito censurada, ¿sí? Porque en la realidad las redes sociales censuran
por el tipo de contenido, por el tipo de información que pueda llegar, que se pueda compartir. Entonces son términos o son cosas que uno como joven, a mí en lo personal me afecta muchísimo no poder enterarme de las cosas como son, y eso lo que va ocasionando es más ignorancia en la comunidad y en la sociedad, porque creen algo que está en todas partes, que está en los noticieros, que está en redes sociales, lo ven algo como que, bueno, eso está pasando, pero en la realidad, en lo que se vive en el interior, no lo muestran, o muestran en la percepción que le quieren dar al público para de pronto generar controversia o ir clasificando las diferencias. ¿Sí? Un lado están los que creen y por otro lado están los que viven y saben y conocen la realidad. Por ejemplo, en estos casos, un caso particular sería lo que está pasando con el paro nacional. Las redes sociales en este tiempo de paro han servido muchísimo para darnos cuenta de las cosas que están pasando. ¿Y qué pasa en los noticieros amarillistas de la actualidad? Nos muestran otra cosa que es diferente a lo que se vive, a lo que se siente en las marchas, en las protestas. Entonces ahí podemos analizar las funciones de cada quien y podemos ver qué tan trasfondo puede llegar a tener las noticias y las redes sociales. Puede que las redes sociales hayan ayudado y esto y lo otro, pero aún así siempre está la censura a los contenidos, a la información. Y por eso es que muchos jóvenes hoy en día son ignorantes de su realidad y son vacíos de criterios por eso, porque se dejan influenciar de todo este amarillismo que hay actualmente. Entonces, en lo personal me gustaría independizarme porque admito que también he caído en las redes sociales y me he llenado la cabeza de la información que eso me limita a las redes sociales y los noticieros. Y no voy más a fondo, no voy más contextualizado, sino que me quedo con eso. Y es algo triste y que estoy segura que a muchos de los jóvenes y todos en general nos pasa eso. Gracias. Y que me gustaría independizarme en Colombia a nivel general de la corrupción y sin duda alguna de la inconsciencia que hay en la ciudadanía. La base de todas estas cosas ha sido esa irresponsabilidad que los ciudadanos han mantenido durante muchos años. La corrupción fue producida por el mal manejo de los votos, de la entre comillas, democracia que debe haber. Muchos años han pasado y siempre está vigente ese problema de la corrupción y cada vez vamos hundiéndonos más, pero es por eso, porque la misma ciudadanía no es consciente o simplemente no tiene un sentido común por Colombia. Y después no saben qué exigir, no saben dónde exigir, pues por lo mismo, porque se vendieron completamente a la corrupción y una cantidad de flagelos que provocó no participar conscientemente de los cambios y los procesos que pueden traer beneficios para ellos, para todos. Entonces, eso es lo que me gustaría independizarme de Colombia, de la corrupción, de la falta de participación ciudadana, de la ignorancia que tienen los colombianos actualmente, de que muchos siguen con ideología de hace unos años, que siguen creyendo en los mismos mandatarios de derecha, de izquierda, central. Y en realidad no se forjan en construir o ser conscientes de lo que podría traer buenos beneficios independientemente, que sea derecha, izquierda, lo que sea. Entonces, eso es lo que me gustaría que Colombia se independizara, que yo independizara de Colombia. Gracias. Muy bien, Cris. Bien, tienen la palabra las otras compañeras. Renata, Isabela. Profesora, a mí me gustaría independizarme de los modelos de vida que se inventan las personas para encajar en la sociedad. Que Colombia fuera autónoma y no dependiera de otros países, porque Colombia es un país rico. Muy bien, sí. Estamos considerados uno de los países más biodiversos del mundo.
tenemos riqueza para exportar, riqueza y no deberíamos depender de otros. Ese sí, así es, así es. Y de lo que no produzcamos, importarlo. Pero aquí hay para ser un país rico y para tener bienestar a la gran mayoría de la población colombiana. Bien, continuamos. Claro. Bueno, profe, personalmente yo deseo independizarme de la falta de preparación juvenil y de los malos ejemplos y caminos que llevan a la ignorancia o la falta de acceso de la violencia de género y de la injusticia que hay en el país y de toda la violación de los derechos de nosotros como ciudadanos y el mal uso de las redes sociales que hay hoy en día. En cuanto a Colombia, podemos decir que hasta nuestros días nuestra nación sigue librando crueles batallas y sigue siendo un reto los propósitos bajo los cuales fue conquistada la independencia de 1810. Así pues, nuestra nación necesita para ser realmente independiente, realmente poseer una condición elemental de construir una comunidad bajo las bases de una potestad de regirse por órganos de gobierno y normas que busquen el respeto de los derechos y deberes de los ciudadanos y donde muera la opresión y por parte de los gobernantes y nazcan nuevos que interactúen entre sí con el fin de mantener determinadas relaciones sociales, que sea libre de vicio y que sean la voz de los más vulnerables de esta sociedad, que suele ser inequitativa y excluyente, y que no haya violencia, que hemos padecido por años la nación colombiana, y respetar la igualdad, la libertad y soberanía nacional, combatir la pobreza y que abunden comprometidos con las políticas públicas, que enfrenten los problemas y necesidades de nuestra nación. Gracias. Muy bien, Renata, muy bien. Bueno, fíjense. Profe, yo quisiera agregar algo. ¿Cómo Que no? nuestra nación tenía que tener unos cambios, como lograr la igualdad, respetar los deberes y derechos, y de derecho a las protestas pacíficas para lograr el bien común, acabar con la violencia física y psicológica. Muy bien, qué bien, qué bien. Redes sociales y, oiga, qué fundamental el aporte que hacen ustedes. Independizarme de la ignorancia. ¿Esto qué quiere? ¿A qué nos quiere invitar? A que el estudio... A valorar la educación. Eso, a valorar el estudio, que un país, un pueblo educado es un pueblo consciente. Hablaron de inconsciencia, hablaron de la independencia de la corrupción, uno de los países más corruptos en el mundo. Es que nos identifican unos primeros lugares negativos, como nos identifican unos primeros lugares muy positivos. Para terminar, les agradezco la participación de estas niñas críticas. Muy bien, muy bien. Me encantó esa reflexión crítica y que destacar la importancia del momento histórico del 20 de julio como un conato, una chispa, la chispa del florero de Llorente para el posterior proceso de independencia de Colombia todavía inacabado. Muy buenos días para todos y muchas gracias a estas valerosas y niñas de nuestra institución Fe y Alegría Las Américas. Bueno, gracias al profesor Carlos por coordinar este conversatorio. Excelente la participación de nuestras 3 estudiantes. Felicito a sus padres de familia que también estuvieron apoyándolas y a los docentes que han colaborado en este evento.